Entre 1876 y 1911 se vivió lo que algunos llaman el mejor gobierno, mientras que otros, que creen ser más sabios, protestan que fue el más perjudicial, o en otras palabras, un gobierno claroscuro. Hablamos del Porfiriato, periodo en el que el presidente Porfirio Díaz convirtió el gobierno en una dictadura durante los más de 30 años en los que estuvo al cargo. Todo tiene un inicio y un fin. Por eso, es indispensable hablar acerca de los sucesos que ocurrieron durante esta etapa desde la raíz. Porfirio Díaz, hijo de José Faustino Díaz y Petrona Mori, nacido el 15 de septiembre de 1830, es originario de Oaxaca. Fue un hombre que estudió leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. A ver, ¿te acompañas por acá? Yo también voy con ustedes. ¿Qué suerte tienes? Este año regresa el licenciado Benito Juárez a dar clases. Sin embargo, en el proceso de que Díaz se convirtiera en abogado, ocurre un suceso muy importante de la República. Así es, estoy hablando de la invasión estadounidense de 1846, donde él mismo se alistó para combatir a las tropas norteamericanas, pero la guerra terminó antes de que él pudiera participar. ¿Algún batallón? Sí. Mejor vamos a ver al gobernador para que nos mande directo a la guerra. ¡Vamos, vamos! ¡Que fueran los yanquis! ¡Fuera todos! Después de lo ocurrido, participó en la Revolución de Ayutla de 1854 contra el mandato mal planificado y mal ejecutado de Santa Anna, donde Juan Álvarez fue el principal ejecutor de esta revolución. El señor general don Juan Álvarez. Usted es el primero en votar en esa forma. ¿Cómo podemos describir a Porfirio Díaz? Algunos lo hacen llamar que fue un personaje muy rebelde, y algunos otros lo hacen incluso llamar que fue un loco. Y toda esta diversidad de opiniones fue a causa de la inclusión en el pleito a los conservadores y a los liberales. Díaz fue un liberal combatiente. Cabe recalcar que destacó al enfrentar a los conservadores y a sus aliados franceses. Esto ocurrió durante el periodo de la Intervención y del Segundo Imperio. Como todo protagonista de serie, luchador por su patria y defensor, en su camino se cruzaron varios levantamientos de armas por parte del tío Porfirio Díaz. Quisieron que el pueblo lo apoyara. Todo se remonta entre 1867 y 1876, periodo en el que Díaz decide levantarse en armas contra algunos de los representantes y protagonistas del grupo liberal. El primer levantamiento en armas fue en 1871. Su motivo de lucha fue la protesta contra la reelección del presidente Benito Juárez mediante el Plan de Noria. A los pocos meses, el movimiento fue derrotado. Le pese a quien le pese, el único y verdadero presidente de México soy yo. Sin darse por vencido, nuevamente se levanta en 1876 con el Plan de Tuxtepec, protestando contra la reelección del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En esta lucha, Díaz fue el vencedor. Irónico, ¿no? Díaz, siendo el gran combatiente de la reelección de los gobernantes, terminó siendo uno de ellos. Palabras vacías fueron las que salieron de la boca de Díaz tras haber ganado con su plan de Tuxtepec. Sin embargo, como buen político, no tuvo los huevos para cumplir todas las promesas que él había hecho. Engaños como las promesas que nunca cumplió, sobre todo la más importante y la que lo llevó a la cima, la ley de no reelección. Cosa que nunca cumplió. Desde el momento en el que llegó a la presidencia, hablamos del año 1876, el mismo año en el que nadie se esperaba que los 7 años con el presidente Díaz se convertirían en 30 años consecutivos.
En los 30 años en el que estuvo Porfirio Díaz en el mandato presidencial, se convirtió en el hombre más importante de México, así consigo mismo trayendo ventajas y desventajas en su dictadura. Díaz logró alcanzar estabilidad política, crecimiento económico, disminución de los índices de delincuencia, y el bandolerismo casi fue exterminado como fenómeno social. Si hay algo que se le puede agradecer a Porfirio Díaz es lo siguiente. Al introducir las materias primas y al extraer los equipos y mercancías, el capital financiero promovió que se construyeran puertos y ferrocarriles. Ojo, esto ayudó económicamente demasiado y sobre todo el ferrocarril a la expansión total de varias partes de México. El ferrocarril era considerado la palanca del progreso y con justa razón, tan solo en 1876 México tenía aproximadamente 580 kilómetros de vías férreas y para 1884 ya se había logrado elevar hasta 5.731 kilómetros. En tanto, finalizar el régimen en 1910, el tendido ferroviario ya alcanzaba los 24.588 kilómetros. Por la bonanza del gobierno y aparte por el incremento de la economía, fue que empezaron a surgir y empezaron a construirse varias obras durante la capital de México. Algunas como el Gran Desagüe, también como el Teatro de Bellas Artes y el Hospital General. Cosas que ayudaron al pueblo y que por supuesto fueron de gran ayuda por todo el país. Esto tan solo con la expansión del ferrocarril, ya que en 1810 el monto de las inversiones extranjeras en México ascendía a los 110 millones de pesos, monto que para 1910 estaba ascendiendo a los 3.400 millones de pesos. Más aparte, cuando Porfirio Díaz derrotó a los estadounidenses, Estados Unidos le ofreció comprar algunos territorios, entre ellos Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Gracias a Dios se negó y mandó al general Mondragón a proteger las costas por un posible ataque de Estados Unidos, lo cual terminó sucediendo, saliendo México victorioso. Durante los periodos presidenciales encabezados por Porfirio Díaz se caracterizan por modernizar al país, lo que significaba que los avances tecnológicos más importantes de la época arribaron a nuestro país y lo transformaron de manera sensible. Dicho suceso se vio reflejado en la parte económica y administrativa. Incluso durante su gobierno se logró que el peso y el dólar tuvieran el mismo valor. No obstante, en 1900 el ejército porfirista era más poderoso que el estadounidense. Esto nos pudo ayudar a poder recuperar territorio perdido que anteriormente México ya había perdido. Solamente que ya teníamos alianza con Estados Unidos y la verdad era algo que no nos convenía. Dejando de lado lo de darle más flores a Porfirio Díaz, podemos seguir con las atroces acciones que hizo durante su gobierno. Para empezar, la situación del país no era estable, gran novedad. Había lerdistas peleando contra iglesistas, liberales antiguos peleando contra liberales actuales. Para Porfirio, esto era algo imprescindible de resolver, por lo que implementó la reforma económica que ni Juárez ni Lerdo de Tejada habían podido implementar. Aparte, el país era controlado por asaltantes, bandoleros, campesinos enojados con sus gobiernos e incluso existían ataques por indígenas apaches provenientes de Estados Unidos, sin dejar de lado a los indígenas que se encontraban protestando. Díaz tomó acciones represivas, formando a los conocidos como rurales, que eran exsoldados y soldados liberales reunidos para servir como policía. Eran los que primero disparaban y luego preguntaban. El favoritismo de Díaz desde un principio fueron muy obvios. Tan solo desde que logró tener el control de las elecciones, siendo electos representantes populares fieles a su persona por el tiempo que se le echaba su gana, como pasó con el caso del gobernador de Querétaro, Francisco González de Cosillo, quien detente el poder ejecutivo por un lapso de 24 años de manera consecutiva. Además de ayudar a algunos estados como Tampico, donde se le reconoce por todo lo bueno que hizo, pero a costa de majaderías y de regazo social, donde la riqueza se concentraba en unos cuantos, y esto fue solo por conveniencia. Más aparte, durante la primera década del siglo XX se agudizaron los conflictos sociales, económicos y políticos,
mismos que fueron exagerados por la crisis económica internacional. Como típica injusticia de Díaz, los campesinos y trabajadores eran los que más desventaja tenían, ya que los campesinos y trabajadores mismos eran desempleados, enfrentaron provocaciones, mientras la pequeña burguesía nacionalista que quedaba y las élites advertían que sus oportunidades económicas iban reduciendo y que los principales federalistas y democráticos eran cada vez más letra muerta de la Constitución de 1857. Los puntos de vista entre mexicanos y estadounidenses eran completamente opuestos. Por una parte, algunos de los estadounidenses que emprendían algunos negocios aquí en México decían que el régimen era el más sabio, el más eficaz y el más moderno. Cosa que obviamente son solamente algunas opiniones argumentadas por lo poco que se sabía de la punta del iceberg de lo que en realidad pasaba en México. Aquellas personas que vivieron en el gobierno de Porfirio Díaz afirman que este fue un tratante de esclavos, un ladrón y un asesino, pues mencionan que no impartía la justicia en el país. Y también mencionaban que él explotaba a su población, lo que quiere decir que hacía que trabajaran las personas jornadas más largas y les pagaba menos dinero. Para concluir, nos encontramos con diversas personas, quienes nos ayudaron dando su postura para tomar en cuenta todo lo bueno y malo del porfiriato, y por último, dar nuestra opinión personal. ¿Qué opina usted acerca del porfiriato? ¿Qué opino yo? Yo creo que fue un momento histórico que ha sido bastante polémico. Si lo vemos de varias perspectivas, pues hay diferentes opiniones. Si lo vemos de la perspectiva económica, hubo crecimiento, donde México logró ser una potencia mundial, inclusive el peso mexicano estaba superando al dólar, ¿no? Hubo desarrollo industrial, hubo modernización del país, inclusive hoy se ven los efectos en ciudades como México, donde se quiso afrancesar toda esta ciudad. Entonces, económicamente hablamos de un crecimiento favorable. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva social, creo que fue bastante bárbaro. Hablamos de que inclusive se llegó a la esclavitud en algunas comunidades indígenas, trabajos totalmente mal pagados, represión bastante sistematizada. Entonces, es un tema muy polémico, pero desde mi punto de vista, yo creo que el porfiriato, más que beneficios, trajo cosas negativas, al grado que si él hubiera hecho bien las cosas no hubiera habido una revolución, y al fin y al cabo hubo una revolución. Entonces eso le quita toda cuestión positiva que puede tener el porfiriato. ¿Cuál es su postura sobre el porfiriato? Mi postura sobre el porfiriato es que hay que estudiarlo de manera objetiva, con sus luces y con sus sombras. Ni muchas luces ni muchas sombras, es decir, de manera exagerada por un lado, sino como es, en el medio, de manera objetiva, vuelvo y repito, con sus luces y con sus sombras, porque, ¿por qué digo sus luces? Porque a pesar de que fue una dictadura, aportó de manera positiva al desarrollo de México. ¿Y por qué sus sombras? Porque al ser una dictadura y prolongarse durante largo tiempo, conllevó a descontentos, a atropellos de derechos humanos, y todo eso fue una bola de nieve que se fue acumulando hasta estallar la Revolución Mexicana. ¿Usted cree que Porfirio Díaz fue un héroe o un villano en la historia de México? Fíjate que es una pregunta muy difícil, ¿eh? ¿Héroe o villano? Ahora sí que puedo mencionar, Carlos, que va a depender de la persona que lo vea. No, por ejemplo, muchas veces se tiene a Porfirio Díaz como el dictador de México, el villano, el malo. De entrada vamos a platicar que no es dictador, Carlos. Si buscamos en una enciclopedia, en un diccionario, el término dictador, es la persona que se perpetúa en el poder, pero a base de las armas, a base en contra incluso de la ley. Y Porfirio Díaz no lo hizo así. Porfirio Díaz sí modificó la ley, modificó a su manera, a su conveniencia, los postulados legales de la Constitución. Sin embargo, no estuvo en contra de la ley. ¿Sí? Y bueno, sí lo manejan como dictador, porque hay que recordar que el Partido Revolucionario Institucional gobernó en México 71 años, y ese Partido Revolucionario pues era el enemigo
del porfiriato, los revolucionarios contra el porfiriato. Y entonces durante 71 años nos vendieron la idea de que era el dictador de México, era el malo. Pero dime, Carlos, tú, ¿qué presidente no ha sido malo? ¿Qué presidente no le ha tocado vivir una etapa histórica importante, decisiva, y ha tenido incluso que tomar decisiones fatales, funestas para nuestra historia? Porfirio Díaz se vio involucrado en esa situación. Tuvo que tomar decisiones, es cierto, desatendió, descuidó las masas populares, las clases sociales inferiores, que quizás para ellas debió de haber puesto mayor atención, debió de haber trabajado con mayor ahínco. Sin embargo, ese fue el error de él, y eso es lo que le va a costar, al final de cuentas, pues su gobierno. Recordemos, se hizo viejo en la presidencia. Díaz, de ser un general moreno, joven, bigote negro, pelo negro totalmente, militar, e incluso recordemos, es originario de Oaxaca, de tendencia indígena, pasa a ser un cambio radical, se europeiza, pelo blanco, calvo, bigote, un mostacho de esos grandes, y son rosado incluso de su piel, pero todo ese cambio que se presenta en él se va a ver reflejado también en el gobierno, con el grupo de los científicos, con las innovaciones, los cambios que se empezaron a dar en nuestro país, la llegada del telégrafo, el teléfono, las vías férreas que se extendieron por todo el país, y la construcción, no solo en la capital, sino que en diversas partes del país. De hecho, todavía hay obras en servicio inauguradas por el propio Porfirio Díaz. Un saludo a todos. Sus compañeros me acaban de compartir una inquietud que les diera mi opinión sobre el porfiriato. Pues como todos ustedes saben, yo creo que más que yo, el porfiriato fue una etapa muy prolongada en nuestro país. Porfirio Díaz fue primero un guerrillero que se hizo famoso en Oaxaca, y que él, entre otras cosas, inventa el método de la guerrilla. La guerrilla es un método de guerra muy utilizado y muy bien llevado a cabo en América, en donde por nuestras condiciones del territorio se puede esconder un grupo de militares y atacar a un ejército grande. Los atacan y se retiran, se repliegan por la zona montañosa de nuestro país. Esto se hizo muy posible en Oaxaca, y Porfirio Díaz lo hizo famoso. Entonces él es de los precursores de esta táctica de guerra que es la guerrilla. Me escondo, llega un ejército grande, lo ataco, le causo bajas y me repliego. Después Fidel Castro en Cuba lo volvió a hacer famoso. Entonces Porfirio Díaz era un excelente militar y un hombre que quería el bien de México. Desafortunadamente, cuando llega a la presidencia, como todas las personas, cuando tienes mucho poder, el poder te gana, ¿no? En sus 30 años como presidente de México, yo no puedo decir que estoy a favor o en contra del porfiriato. Lo que puedo afirmar es que tuvo cosas muy positivas y tuvo cosas muy oscuras. Como los seres humanos tenemos luces y sombras. Aquí fueron cosas muy grandes, porque era un presidente de un país enorme, con mucha riqueza y con muchos habitantes. Entonces, lo bueno que hizo es muy grande, lo malo que hizo es demasiado negativo. De las cosas buenas que a mí me parecen muy positivas fue que gracias a Porfirio Díaz, México se ferrocarrilizó. O sea, se tendieron en 30 años de su gobierno 20,000 kilómetros de vías en todo el país. Y llegó el ferrocarril a ser uno de los mejores en el mundo. De hecho, las vías que pasan aquí atrás de nuestra escuela son de la época del porfiriato. Gracias a Porfirio Díaz hubo un ferrocarril que industrializó el país. Ese es su segundo gran logro. Meter un medio de comunicación que en ese tiempo era muy bueno. Los ferrocarriles en época de Porfirio Díaz eran excelentes. Y industrializar al país trajo industria. México se volvió una potencia en muchos productos porque Porfirio Díaz trajo inversiones. Entonces, azúcar, muchos productos que se empezaron a industrializar fueron gracias a Porfirio Díaz. Hubo mucho progreso, hubo industrialización. Desafortunadamente, Porfirio Díaz tuvo dos, para mí, grandes cosas negativas. La primera, que la riqueza no la distribuyó. En la época de Porfirio Díaz, México estaba en manos de 80 familias. Las grandes haciendas que había cerca de Querétaro, que son muchas, que ahora son hoteles, boutiques, restaurantes, fraccionamientos, eran de una sola familia, eran, no sé, 100,000 hectáreas para una familia, muchísima tierra. Entonces México era muy rico, pero la riqueza la tenían muy pocas personas.
y por eso surge la revolución. Los peones estaban hartos de trabajar para gente que los maltrataba y les pagaba mal. Por eso surge la revolución con el grito de tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, muchísimo dinero, mucha producción, pero en manos de pocas personas. Y muchísima gente viviendo como animales. Los peones de raya, que se llamaba, pues vivían muy mal, comían poquito, vestían muy mal, no tenían una vida plena, pues estaban casi esclavizados. Por eso la revolución. Y otra cosa, que fue un represor. Él tenía un lema que decía, mátalos en caliente. ¿Qué quería decir esto? Que si había una gente que se rebelaba en las minas en Cananea, en el norte de México, él no se sentaba a dialogar, no los llamaba al secretario de gobierno a ver cuáles son sus peticiones, qué podemos negociar. Él mandaba al ejército y decía, mátalos en caliente. Entonces llegaban y hacían masacres. No había tantos medios de comunicación, muchas veces ni se sabía. Entonces hubo, por ejemplo, huelga de obreros, de ferrocarrileros en el norte de México, en donde llegaron y los asesinaron. Uno de los datos que a mí me entristecen y me sacuden más del porfiriato, y es por eso que yo no le puedo dar como el visto bueno y hablar cosas muy positivas del porfiriato, y que es una historia también que está oculta, es la cuestión de los yaquis. Los yaquis es una comunidad indígena que vive en el norte de México, principalmente en Sonora, Sinaloa, y que bueno, ellos hacen su baile tradicional del venado, para que los ubiquemos mejor. Entonces bueno, los yaquis, yo no sé cuál era el odio que tenía Porfirio Díaz hacia ellos, una aberración muy fuerte, al grado que mandó a varios personajes, entre ellos a Victoriano Huerta, para exterminarlos, literalmente para exterminarlos, ¿no? Era todo un exterminio sistemático. ¿En qué sentido? Capturaban a los yaquis y a sus familias allá en el norte, a los que no se dejaban, pues los cazaban literalmente como perros y los mataban, y a los que sobrevivían y los capturaban, los traían de regreso, pero los traían a lo que era a campos, no puedo llamarles campos de exterminio, pero sí campos de la muerte, que es allá en lo que es en Yucatán. Recuerden que Yucatán antes era una península, en el sentido de que no era estado, sino que era una región que abarcaba Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entonces ahí los mandaban a los yaquis, pero era un recorrido desde lo que es Sinaloa o Sonora en tren hasta esta zona. Estamos hablando de extremo a extremo. Entonces, pues en un tren, así como lo hicieron con los judíos, los nazis, los veían en un tren donde cabían 20 personas, metían 80, ¿no? No les daban de comer, no les daban ninguna esperanza de vida, ¿no? Los mandaban así, algunos morían en el camino, entonces tenían que convivir con los cadáveres, las personas que sobrevivían. Los que lograban llegar a lo que era esta zona, a los campos enequeneros de Yucatán, pues comenzaba ahora el segundo infierno. ¿Cuál era el segundo infierno? Jornadas de más de 15 horas, los levantaban a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, les daban una ración de lo que era una masa salada o dulce con un poco de café. Tenían una segunda comida hasta la tarde, más o menos como 2, 3 de la tarde, unos tacos de frijoles, y hasta la noche que llegaban a casa les daban un poco de pescado, ¿no? Eso los 7 días de la semana. Estamos hablando que la esperanza de vida de los yaquis era de 21 días, un mes cuando mucho, ¿no? Entonces es un episodio muy negro, muy muy negro en la historia. Si a alguien interesa abundar más en este tema, yo le recomiendo el libro de El exterminio yaqui de Time. Entonces repito, es un capítulo negro que muchas veces no se cuenta, y es por eso que bueno, Porfirio Díaz, para mí que le quitaremos todos los méritos que hizo económicamente, cuando lo social pues no fue lo más adecuado. ¿Cuál cree que fue el mayor error de Porfirio Díaz? Consolidarse en el poder. Porfirio Díaz cometió el error de prácticamente todo caudillo en la historia, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Ese es un fenómeno de todo caudillo, ¿no? Porque lo que sucedió con Porfirio Díaz es que Porfirio Díaz llegó un momento en que debido a sus servicios a la patria, y eso era, vuelvo y repito, una característica común dentro de los caudillos latinoamericanos, que los caudillos latinoamericanos servían a su patria, luchaban por ella, pero entonces, luego cuando había una pacificación, buscaban llegar a un puesto político, entre estos, obviamente, ambicionar a llegar a la presidencia de su país, porque ellos veían este objetivo como una recompensa a sus sacrificios.
y a sus labores en beneficio de la patria. Entonces, Porfirio Díaz vio el poder en ese sentido y obviamente se agarró del poder, no lo quiso soltar, incluso luego de que pasan los primeros 4 años, de 1876 a 1880, coloca a su amigo, porque era su amigo, su mano derecha, Manuel González, que fue presidente de 1880 a 1884, y durante su presidencia, durante la presidencia de González, hubo varios casos de corrupción administrativa, y según historiadores, esos casos de corrupción administrativa fueron propiciados por Porfirio Díaz, porque según fuentes, Porfirio Díaz no quería que González le cogiera cariño a la silla presidencial y le pudiera dar el poder a él cuando se acabara su periodo. Entonces, esa ambición de siempre querer reelegirse, rompiendo su palabra, ya que la Constitución de 1857 establecía la reelección presidencial, pero no consecutiva. Modificó varias veces la Constitución de 1857, obviamente violentando dicho papel prácticamente sagrado dentro de lo que es la política de un país. Y sobre todo, dentro de los mayores errores está la libertad de prensa y la libertad de expresión, que fueron totalmente opacadas, oprimidas, y toda persona que se atrevía a decir una palabra en contra del régimen de Díaz era perseguido. Entonces, eso considero que se sitúa dentro de sus mayores errores. ¿Cuál fue la relación de Porfirio Díaz con Tampico? Ándale, muy bien. Pues mira, recordemos que Porfirio Díaz contrae un segundo matrimonio con Carmelita Romero. Él, al contraer este matrimonio, pues prácticamente se casa con toda la familia, ¿no? Se dice que el papá, su suegro, le instruye en el arte de lo afrancesado, lo peculiar, la belleza del arte francés, y es por eso quizás que Porfirio Díaz admira lo francés. Si te acuerdas por ahí, Carlos, en México se hacen una gran cantidad de edificios tipo chalet, que son los edificios, las construcciones típicas de Francia. Y en particular, él gustaba de todo, digamos, artículos de uso personal, ropa, vinos de origen francés, ¿sí? Y por lo tanto, la influencia que tiene aquí en Tampico es tremenda, ¿no? Cuando su suegra se dice que era una señora que ayudaba mucho, era benefactora de Tampico. Hay que recordar que Tampico era una ciudad muy joven, una ciudad relativamente recién fundada. Vamos a ver que hay muchas obras por hacer, y la suegra de Porfirio Díaz le solicita constantemente el apoyo como presidente de la República para impulsar a Tampico. ¿Qué se construye en Tampico a instancia de lo que él hacía? ¿Qué es lo que se va a construir aquí en Tampico? Bueno, vamos a encontrar que para empezar, en el año de 1902 se construye el edificio de la aduana, con material importado de Inglaterra, de Italia, y que todavía está en funcionamiento aquí en Tampico. Sigue siendo una muestra de la arquitectura de esa época, pero traída precisamente por Porfirio a instancias de la suegra. Es más, se platica, Carlos, que la aduana no iba a estar aquí en Tampico. La aduana, según el proyecto, era estar en la costa de Veracruz, pero pues la suegra influyó por ahí, ¿verdad? Se dice que la suegra fue la que le dijo, no, que Veracruz ni que nada, en Tampico. Y entonces se va a fundar, precisamente se va a establecer esta aduana en el puerto de Tampico. También ya previamente, en 1890, se había mandado a construir la estación del tren. Aquí en Tampico todavía existe, ya no está en funcionamiento como tal vez de pasajeros, pero se construyó la estación del tren ahí en el centro de Tampico. También de esa época, de 1890, se construyeron las escolleras, que obviamente todavía las tenemos aquí, en este caso Ciudad Madero, ya no es Tampico, pero las escolleras son muestras también, por un lado, de la ingeniería de aquella época,
del esfuerzo humano encaminado a la producción, y vemos cómo estas escolleras, este rompeolas, como se llama, es el que marca el inicio del río Pánuco para entrar al puerto de Tampico. Y otro dato importante, Carlos, también se construyó en 1877 el faro, que actualmente es Faro de Madero, que en esa época, te recuerdo, era el faro de Tampico, ¿sí? Entonces, mira, pues Porfirio Díaz es el hijo adoptado de Tampico. Un caso, una nota importante que hay que mencionar: Porfirio Díaz nunca visitó Tampico. Porfirio Díaz nunca estuvo en Tampico, por lo menos no hay ningún documento que lo muestre así, ¿eh? Déjame decirles a todos que aquí en el centro de Tampico hay un edificio donde hay una estatua de Porfirio Díaz. Amigos, es quizás esta quizás la única estatua de Porfirio Díaz en alguna de las ciudades. Creo que donde más abundan es en Oaxaca. Ahí en Oaxaca sí lo veneran, sí lo quieren mucho también a él, y ahí hay. Pero fuera de Oaxaca, probablemente esta sea la única estatua. Y el rumor se decía, o la historia cuenta, pero te repito que no es nada seguro, que ahí era un hotel y que ahí se hospedaba él cuando venía. Pero no hay documentos que muestren que efectivamente Díaz estuvo en Tampico. Entonces realmente todo fue gracias por la suegra, ¿no? La señora Agustina Casteló de Romero, que era quien pues le pedía el apoyo al señor Díaz, ¿no? Como presidente. ¿Por qué la mayoría de tampiqueños quieren tanto a Porfirio Díaz? Yo pienso que los tiempos han cambiado, Carlos. Los jóvenes cada vez se instruyen más, los jóvenes cada vez, al tener las plataformas de internet, han de tener una gran ventaja en cuanto a de dónde estudiar, fuentes para documentarse. Tú mismo estás haciendo una investigación en este momento, que estoy seguro estás aprendiendo, estás conociendo muchas cosas que quizás no sabías. Y si tus compañeros de escuela tienen la oportunidad de ver este documental que estás haciendo, estoy seguro que ellos van a aprender más cosas. ¿Y qué es lo que van a conocer? Que Porfirio Díaz no es el villano como nos lo pintan, no es el malo, no es el cruel, ¿sí? Porfirio Díaz vivió la etapa histórica que le tocaba vivir. ¿Que puso mano dura? Sí. Fue necesario imponer la paz celestial. Fue importante acabar con las rebeliones en México. Cada cambio de periodo de presidente, cada momento histórico del país, hay levantamientos, hay protestas, hay azonadas. Y obviamente esto desestabiliza más al país. Bastaba, Carlos, con que alguien dijera, no queremos al presidente, se juntaba con un grupo de hombres, hacía un plan, y con ese plan desconocía al presidente. Y entonces esto era algo muy común. Pero llega Porfirio Díaz e empieza a establecer, te repito, la paz a mano dura, a costa de mucha gente. Hay que recordar el mátalos en caliente. Primero los mataban y luego checaban qué es lo que querían. En Tampico, entonces, pues mucha gente, muchos jóvenes se han estado instruyendo, han estado aprendiendo, han estado conociendo quién era realmente Porfirio Díaz. Y se dan cuenta estos jóvenes que realmente Díaz no es el tan villano como nos lo mencionan, ¿sí? Recordemos también, además, Carlos, antes de ser Díaz presidente, es el héroe en la batalla de Puebla, es el héroe que llevó a los indios Acapoaxtlas contra los franceses, y que gracias a esta participación decisiva de esos mexicanos, el triunfo de los liberales se pudo desarrollar allá en Puebla, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues te repito, el partido político en el poder durante 71 años se encargó de presentarnos un Díaz malo, villano, dictador, cruel, y realmente no es tan así como nos lo platican, ¿sí? ¿Y por qué en Tampico lo queremos mucho? Bueno, yo creo que precisamente en buena parte porque lo conocemos ya más, sabemos quién es realmente él, y por otro lado, pues porque sus obras todavía están aquí en pie. Si algo he aprendido en esta vida, es que no podemos juzgar la historia del pasado con la moral del presente. Para mí, Porfirio Díaz fue como todo hombre, con sus luces y con sus sombras.